Hay heridas que no se ven, que no dejan sangre, pero desgarran por dentro como cuchillas invisibles. Y a veces, esas heridas no las causa un enemigo, sino alguien que comparte tu sangre, alguien en quien confiaste toda tu vida. Durante años, Carmen vivió tranquila en su casa. Una mujer de 72 años, viuda desde hacía más de una década, con el cabello tan blanco como la nieve y una mirada cálida que no había perdido el brillo a pesar del paso del tiempo. Sus días transcurrían entre sus plantas, su jardín y los recuerdos de una vida llena de amor, dolor y resiliencia. Había aprendido a ser fuerte sola. A vivir con la soledad sin pelear contra ella. Pero nadie está preparado para que esa soledad sea invadida, y mucho menos traicionada. Todo comenzó una mañana fría de otoño. Carmen bajaba las escaleras con su acostumbrado cuidado, pero aquel día, algo falló. Su pie derecho resbaló por el borde de un peldaño mal alfombrado, y su cuerpo, frágil por los años, cayó sin control. El estruendo del golpe resonó como un trueno dentro de las paredes silenciosas de su hogar. El dolor fue inmediato. Agudo. Paralizante. No podía levantarse. Horas después, ya en el hospital, despertó con el brazo enyesado y varios hematomas. Una enfermera le acariciaba la frente con suavidad, mientras le explicaba que una vecina, Martina, había escuchado sus gritos de auxilio y había llamado a emergencias. Carmen sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Odiaba sentirse vulnerable. Odiaba depender de otros. Pero esta vez, no había elección. Pasó la noche en observación. Su mente giraba en espirales de preocupación. ¿Cómo haría sola en casa? ¿Quién la ayudaría con las compras, los medicamentos, las tareas diarias? No tenía hijos. Su esposo había fallecido hacía 15 años. Y aunque algunos amigos la visitaban ocasionalmente, no tenía a nadie que pudiera quedarse con ella en esa etapa de recuperación, hasta que apareció Lucía. Lucía era su hermana menor, 6 años más joven, siempre sonriente, elegante, con ese aire encantador que conquistaba fácilmente a todos. Hacía tiempo que no se veían. Varios años, de hecho. La relación se había enfriado tras una discusión familiar antigua, una de esas peleas que nacen por cosas pequeñas y se convierten en muros de silencio, pero ahí estaba Lucía, de pie en la puerta del hospital, con un ramo de flores frescas y una mirada conmovida. Carmen, apenas me enteré de tu accidente, vine lo más rápido que pude, dijo, abrazándola con fuerza. Carmen se sorprendió, pero también se sintió tocada. Después de tanto tiempo sin hablarse, que Lucía apareciera justo en ese momento tan vulnerable la hizo sentirse querida, vista, protegida. Gracias por venir, susurró Carmen, emocionada. Lucía no perdió tiempo. Se ofreció a cuidarla durante la recuperación. Dijo que podía dejar sus compromisos, que no era molestia, que lo hacía por amor de hermana. Carmen dudó unos instantes. No quería ser una carga. Pero ante su insistencia y la falta de otras opciones, aceptó. Cuando recibió el alta médica unos días después, Lucía ya había arreglado todo. Una silla especial en la ducha. Un bastón nuevo. Incluso había contratado un enfermero que pasaría 3 veces por semana. Era como si se hubiera anticipado a todo. Durante el viaje de regreso a casa, Carmen miró por la ventana del taxi con nostalgia. Sentía una mezcla de alivio por volver y miedo de enfrentar su rutina con el cuerpo aún adolorido. Pero Lucía le sostenía la mano con ternura, hablándole de los buenos momentos del pasado, de su infancia, de su madre, y poco a poco, la ansiedad de Carmen se disipó. Al llegar, todo estaba impecable. Lucía se había tomado la libertad de ordenar la casa, de mover algunos muebles para facilitar la movilidad de su hermana, y hasta había llenado el refrigerador con las comidas favoritas de Carmen. Un gesto generoso. Sin duda, las primeras noches fueron tranquilas. Lucía cocinaba, limpiaba, ponía música suave y hasta le leía un poco antes de dormir. Carmen pensaba para sí misma, quizás esta es la oportunidad que necesitábamos para reconciliarnos, tal vez, después de tantos años, podamos volver a ser hermanas de verdad. Pero lo que Carmen no sabía, era que su caída no había sido solo el comienzo de una recuperación física. Había sido el disparador de una caída aún más dolorosa, la que vendría desde la confianza, desde el amor, desde el lazo que creía inquebrantable, porque mientras ella sanaba el cuerpo,
Alguien más comenzaba a preparar su alma para la traición más cruel. Los días siguientes transcurrieron con una calma casi reconfortante. Carmen se sentía cuidada, acompañada. Después de tanto tiempo viviendo sola, tener a alguien en casa, y más aún, a su propia hermana, le devolvía una sensación de calidez que creía perdida. Lucía tenía ese don para hacer que todo pareciera estar bien. Siempre sonriente, siempre atenta, siempre con la palabra justa para cada momento, pero entre esos gestos tan nobles, comenzaron a deslizarse pequeños detalles, casi imperceptibles al principio. Una noche, mientras Carmen dormía, Lucía se levantó en silencio y comenzó a recorrer la casa. Encendía luces suavemente, abría cajones, observaba con atención. En el estudio, encontró una pequeña caja de madera labrada. La abrió y, con una sonrisa apenas dibujada en los labios, observó una colección de relojes antiguos que su hermana conservaba desde que su esposo estaba vivo. Uno de ellos, de oro, brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. Lucía lo tomó entre los dedos y lo sopesó. Lo giró con delicadeza, leyó la inscripción en la parte posterior: para Carmen, con amor eterno. Julio, 1978, y lo volvió a colocar con cuidado, aunque no en el mismo sitio. Al día siguiente, Carmen notó que alguien había tocado sus cosas, pero pensó que tal vez era parte del desorden temporal por la presencia de Lucía. No le dio mayor importancia. No podía imaginar que esa inquietud tan sutil sería solo el primer eco de una tormenta que estaba por llegar. Lucía, mientras tanto, fue ganando terreno con una naturalidad escalofriante. No solo se había instalado en la habitación de huéspedes, sino que había comenzado a reorganizar la casa. Cambió los adornos del lugar, vació armarios para hacer espacio, movió las llaves de sitios donde Carmen siempre las dejaba. Alegaba que todo era para ayudar. Esta casa estaba pidiendo un poco de aire fresco, hermana, decía, mientras rociaba perfume en los cojines del sofá. Bueno, mientras no me pierdas las cosas, haz lo que necesites, respondía Carmen, medio en broma, medio en serio, pero Lucía se reía con su voz melodiosa y le pasaba la mano por el hombro con afecto, desviando cualquier duda. A los pocos días, le propuso encargarse de las compras y la administración de la casa. Le dijo que quería que Carmen se enfocara en su recuperación, que ella no debía preocuparse por nada. Y Carmen, aún débil, sin sospechar nada, aceptó. Fue así como Lucía comenzó a hacerse con los accesos, las tarjetas, las llaves, los documentos. Con cada gesto por amor, se abría paso dentro de la vida de su hermana y de su patrimonio. Durante una tarde particularmente tranquila, cuando Carmen dormía la siesta, Lucía entró al dormitorio principal. Observó con detenimiento la cómoda de madera tallada que siempre había admirado desde niña. Abrió uno de los cajones y encontró un joyero repleto: anillos, cadenas, pulseras, algunas piezas claramente valiosas. No tardó en sacar su celular y tomar fotos de todo. Al día siguiente, sin que Carmen lo supiera, visitó una joyería en el centro de la ciudad. Se presentó como la hija de la propietaria de las joyas y pidió una tasación discreta. El dueño, tras examinarlas, le ofreció una suma importante. Lucía no vendió nada ese día, pero salió del lugar con una idea clara: allí había una mina de oro. Solo tenía que avanzar con cuidado. De vuelta en casa, encontró a Carmen en el jardín, intentando regar sus plantas con dificultad. Corrió a ayudarla, le dio un beso en la frente y le prometió que ella se encargaría de todo. Tú solo recupérate, ¿sí? Yo estoy aquí para cuidarte. Para devolverte todo lo que hiciste por mí cuando era una niña. Carmen se emocionó. Hacía muchos años que no escuchaba palabras tan dulces. Le apretó la mano con ternura y, por un instante, creyó que tal vez el destino le estaba devolviendo un poco de amor en sus últimos años, pero mientras su corazón se llenaba de esperanza, alguien más empezaba a hacer espacio en los rincones de su vida para la codicia. Lucía comenzó a hacer pequeños retiros en efectivo. Primero, cantidades modestas. Luego, montos mayores. Siempre con excusas: un medicamento, un pago pendiente, una reparación en la cocina. Carmen, confiada, no se cuestionaba nada. Hasta agradecía la diligencia de su hermana. Mientras tanto, objetos desaparecían. Una figura de porcelana que había traído de Italia. Una manta bordada por su madre. Un relicario con la foto de su esposo.
Cosas que parecían insignificantes, pero que llevaban historias enteras dentro de sí. Lucía las iba retirando de la casa en pequeñas dosis. A veces, en bolsas de ropa que decía donar a la iglesia. Otras veces, simplemente no las volvía a poner en su sitio. Carmen, distraída por el dolor físico y emocional, apenas lo notaba. La casa, sin que ella lo supiera, comenzaba a vaciarse, y con cada objeto que desaparecía, también se iba borrando un pedacito de su historia. Su memoria. Su dignidad. A medida que las semanas pasaban, Carmen comenzaba a recuperar algo de movilidad. El dolor ya no era tan intenso y podía dar algunos pasos por la casa con ayuda de su bastón. Pero aún necesitaba mucho apoyo, sobre todo con los trámites y gestiones cotidianas. Ahí es donde Lucía se hacía indispensable. Siempre presente, siempre resuelta, siempre con una sonrisa cálida y una agenda oculta que Carmen aún no podía imaginar. Una mañana, mientras tomaban el desayuno, Lucía trajo a colación un tema que había estado rondando en su mente desde que llegó. Carmen, estaba pensando, quizás podrías darme un poder notarial. Solo para facilitar algunas cosas, ¿sabes? Ir al banco, mover una cuenta, pagar las facturas. Ya sabes cómo son las cosas ahora, todo con firma, con documento, y yo no quiero molestarte cada vez que haya que hacer un trámite. Carmen la miró con cierta sorpresa, pero también con gratitud. Era cierto, cada movimiento bancario, cada pago de impuestos o renovación de servicios implicaba un esfuerzo, y ella no estaba en condiciones de hacerlo sola. Lucía ya estaba manejando muchas cosas por ella, así que, ¿por qué no formalizarlo? ¿Estás segura de que no será una molestia para ti? Preguntó Carmen, aún con una pizca de duda. Lucía fingió ofenderse. Teatral, por favor. Eres mi hermana. ¿Cómo podría ser una molestia? Respondió, tomando su mano con afecto. Quiero ayudarte, de verdad. No hay nada más importante para mí ahora. Carmen sonrió. Fue al escritorio y sacó una carpeta donde guardaba documentos legales. En cuestión de días, firmaron el poder notarial en una notaría del barrio. Lucía quedó habilitada para representar a Carmen en casi todo lo relacionado con lo económico y administrativo. Ese mismo día, Lucía no perdió tiempo. Hizo su primera visita al banco, ya con los papeles en mano. Se presentó como la representante legal de su hermana y pidió acceso a los estados de cuenta, tarjetas y movimientos recientes. En su interior, una chispa de emoción brillaba con intensidad. Tenía el control. Todo estaba ahora al alcance de su mano. Esa noche, mientras Carmen dormía, Lucía volvió al estudio. Sacó el joyero con calma y comenzó a seleccionar las piezas más valiosas, los pendientes de esmeralda, la gargantilla de rubíes, el anillo de compromiso de Carmen. Todo fue guardado cuidadosamente en una caja que cerró con llave. Al día siguiente, las joyas fueron vendidas. En efectivo. Sin recibos. Sin rastros, el dinero entraba y salía de cuentas que Carmen ni siquiera sabía que existían. Lucía lo movía con habilidad, frialdad y un encanto que engañaría hasta al más perspicaz. Cada paso era calculado. Cada mentira, suave como la seda. Poco a poco, la casa empezó a cambiar. Faltaban muebles, cuadros, adornos. Lucía los vendía por internet o en casas de antigüedades. Argumentaba a Carmen que los estaba guardando en una bodega para renovar el espacio, o que algunos estaban dañados y los había enviado a restaurar. Es solo temporal, decía con dulzura. Quiero que todo esté bonito cuando ya estés completamente recuperada. Carmen no sabía si era la medicación, el cansancio, o la nostalgia lo que la hacía tan poco crítica, pero creía. Seguía creyendo. Porque quería creer. Porque imaginar que su propia hermana pudiera estar aprovechándose de ella era un pensamiento demasiado doloroso para aceptar. En su fuero más íntimo, algo empezaba a incomodarla. Una sensación vaga, como una sombra en la esquina de la mente. Pero Lucía sabía cómo apagar esa chispa. Bastaba con una sonrisa, una taza de té caliente y una caricia en la mejilla para que Carmen volviera a sentirse segura. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a montar bicicleta? Le decía Lucía. Me caí tantas veces y tú nunca me soltaste, ahora es mi turno de no soltarte a ti. Palabras hermosas. Casi poéticas.
pero en su trasfondo, una intención oscura. Un día, Carmen quiso invitar a su viejo amigo Pablo a tomar un café. Lo conocía desde la juventud. Habían compartido tardes enteras conversando sobre libros, política y las historias de sus barrios. Pero cuando lo mencionó, Lucía frunció el ceño. «Ay, Carmen, ¿no crees que deberías descansar? Pablo siempre habla tanto, y tú necesitas tranquilidad». «Pero solo sería una visita corta, Lucía. No quiero que te agotes», dijo Lucía, cambiando rápidamente de tema. «Te conté que hoy compré unas galletas que te encantaban de niña», y así, con dulzura y distracción, le fue cerrando las puertas al mundo. Poco a poco. Sin que Carmen lo notara, su universo se reducía a esa casa, y a Lucía, las noches se volvieron más silenciosas. Carmen a veces se despertaba y tenía la sensación de que algo le faltaba. Pero no sabía exactamente qué. Sus recuerdos comenzaban a confundirse. Su confianza tambaleaba. Mientras tanto, Lucía dormía plácida en el cuarto de al lado, soñando con viajes, compras y una vida de lujos, construida con los pedazos de la vida de su hermana. Conforme pasaban los días, Carmen comenzó a notar que su casa ya no se sentía como suya. Cada rincón, cada mueble desplazado, cada objeto ausente, parecía recordarle que algo estaba cambiando, pero sin que pudiera señalar exactamente qué. Había una calma tensa en el ambiente, una especie de silencio premeditado, como si el aire se hubiese vuelto más pesado. Más controlado. Lucía, siempre tan atenta, había asumido no solo el control de las finanzas y la rutina de la casa, sino también de las relaciones de Carmen con el mundo exterior. Empezó diciendo que las visitas la agotaban, que necesitaba paz para sanar. Luego fue más directa, comenzó a rechazar llamadas, a no pasar los mensajes, a decirles a los vecinos que Carmen estaba dormida o indispuesta. A Pablo lo mantuvo alejado sin remordimiento. «Está muy débil, no puede recibir visitas ahora», le dijo con una sonrisa falsa cuando él vino con un libro bajo el brazo. «¿Y cuándo podré verla?», preguntó él, con preocupación. «Ya veremos, en cuanto mejore». «Yo le doy tus saludos», respondió, cerrando la puerta suavemente, como si fuera un acto de cuidado. Pero detrás de la madera, había frialdad. Martina, la vecina del lado, también comenzó a notar el cambio. Solía tomar el té con Carmen los domingos por la tarde. De un momento a otro, las visitas cesaron. Tocaba el timbre y nadie contestaba. A veces veía a Lucía salir apurada con bolsas, otras veces simplemente no obtenía respuesta. Intentó dejarle cartas escritas, pero nunca recibió contestación. Dentro de la casa, Carmen se sentía cada vez más aislada. A veces preguntaba por sus amigos, por Martina, por las actividades del barrio, pero Lucía desviaba la conversación con una habilidad espeluznante. «¿Sabías que están por cerrar la panadería donde comprábamos de niñas?», decía Lucía. «Una lástima, ¿no?», y así, entre recuerdos y evasiones, se aseguraba de que Carmen no pensara demasiado, de que no hiciera preguntas incómodas. La televisión era ahora su única ventana al mundo. Pasaba horas viendo canales viejos, intentando no pensar en lo mucho que había cambiado su entorno. De vez en cuando, se detenía frente al ventanal del salón, mirando la calle con nostalgia, como si esperara que alguien apareciera. Pero nadie lo hacía. Lucía incluso había cambiado la cerradura principal. «Es por seguridad», explicó. «Esta zona ya no es tan tranquila como antes. No quiero que te pase nada si un día estás sola». Carmen asintió, aunque algo dentro de ella se removía. ¿Sola? ¿Acaso no estaba Lucía siempre ahí? ¿Por qué necesitaría otra cerradura si siempre había vivido tranquila con la anterior? Pero no dijo nada. Tal vez estaba exagerando. Tal vez la edad ya la hacía más paranoica. Comenzó a sentir que perdía el control no solo de su casa, sino de su mente. A veces despertaba con la sensación de haber olvidado algo importante. O encontraba cajones vacíos que recordaba llenos. Una noche, juró que escuchó a Lucía hablando por teléfono en voz baja, desde la cocina. Se levantó en silencio y se acercó al pasillo, apenas apoyándose en la pared. Alcanzó a oír palabras sueltas: «Sí, ya tengo casi todo fuera». «No, ella no sospecha, el auto será lo próximo, tranquila, lo resolveré». Carmen sintió un escalofrío. Volvió a su cuarto sin hacer ruido, con el corazón latiendo desbocado.
¿Estaba imaginando cosas? Realmente Lucía estaba hablando de ella. A la mañana siguiente, intentó hablar con su hermana. Con delicadeza. Quiso hacerle algunas preguntas. Pero Lucía fue más rápida. ¿No dormiste bien, verdad?, dijo mientras servía el café. Ayer estuviste muy confundida. Me preguntaste 3 veces por el almuerzo. Estoy empezando a preocuparme por ti. Carmen se quedó helada. ¿Había preguntado lo mismo 3 veces? No lo recordaba. ¿Estaba perdiendo la memoria? Estaba perdiendo la cabeza. Lucía se acercó con una dulzura penetrante. Tranquila, cariño. Estoy aquí para ayudarte. Pero si empiezas a olvidar cosas, tal vez debamos consultar a un especialista. Ya sabes, por precaución, y en esa frase, sembró una semilla. Pequeña, invisible, pero letal. Carmen comenzó a dudar de sí misma. A pensar que quizá estaba confundida. Que quizá, después de todo, Lucía tenía razón. Su seguridad se desmoronaba lentamente, como un castillo de arena bajo la marea. Una tarde, se animó a llamar a Martina desde el teléfono fijo. Marcó lentamente, temblorosa. Pero la llamada nunca se completó. El tono era extraño. Reintentó. Nada. Al poco rato, Lucía apareció en la sala. ¿Intentabas llamar a alguien?, preguntó con voz suave, pero con los ojos encendidos. Solo quería saber de Martina. Hace tiempo que no sé de ella. Lucía se sentó a su lado y le tomó la mano. No debes preocuparte por nada de eso ahora. Estás vulnerable, Carmen. Lo mejor es que descanses. Ya hablé con el médico. Está de acuerdo en que te mantengamos tranquila y sin sobresaltos. Carmen no entendía. ¿Qué médico? ¿Qué sobresaltos? Esa noche, al intentar dormir, sintió que su hogar ya no era suyo. Que su vida no le pertenecía. Y que su voz empezaba a apagarse. Las paredes de la casa empezaban a cerrarse sobre Carmen. No físicamente, claro, pero en su interior, esa era la sensación. Como si ya no tuviera aire suficiente, como si el tiempo pasara lento, como si cada objeto que desaparecía fuera un ladrillo menos en la estructura de su propia identidad. Y sin embargo, en la superficie, todo seguía igual. Lucía continuaba interpretando su papel a la perfección, la hermana abnegada, la cuidadora leal, la mujer que había sacrificado todo para velar por su sangre. Pero los ojos de Carmen empezaban a ver con otra luz. Una mañana, desde la ventana del comedor, observó cómo Lucía abría el portón del garaje y sacaba el viejo auto familiar. Era un coche antiguo, pero en buen estado, que Carmen conservaba más por valor sentimental que por utilidad. Era el coche con el que había viajado con su esposo, el que había usado para llevar a sus sobrinos a la escuela, el que había cuidado con esmero durante años. Lucía lo manejaba como si fuera suyo. Ni siquiera avisó. Simplemente se fue. Horas después, volvió con las llaves, con una bolsa en la mano y una expresión casual. Fui a hacer unas compras, dijo al entrar. ¿Quieres un dulce? Carmen no respondió. Algo no cuadraba. No podía explicar qué, pero algo no estaba bien. 2 noches más tarde, no pudo dormir. Caminó lentamente por la casa, apoyándose en su bastón. Llegó hasta el pasillo que daba al cuarto de Lucía. La puerta estaba entreabierta. Dentro, su hermana hablaba por teléfono. Carmen se quedó inmóvil, escuchando en silencio. Sí, vendí el auto. Claro que ella no sabe. Está cada vez más ida, pobrecita. A veces ni se da cuenta de que no está en su cama. Sí, lo próximo serán los cuadros, después veremos la casa. Carmen sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Esa voz. Esas palabras. Eran reales. No eran imaginaciones. Su hermana, su propia hermana, la estaba despojando de todo. Regresó a su cuarto con pasos lentos, aturdida, como si caminara dentro de un sueño turbio. Se sentó en la cama y miró la fotografía de su esposo en la mesita de noche. Julio, ¿qué me está haciendo tu cuñada?, susurró con un nudo en la garganta. A la mañana siguiente, Carmen intentó enfrentarla. Con cautela. Con miedo. Lucía, ¿dónde está el auto? Lucía levantó la vista del periódico. No titubeó ni un segundo.
¿El auto? ¿De qué hablas? No está en el garaje. Te vi, te escuché. Lucía sonrió con una mezcla de compasión y autoridad. Ay, Carmen, otra vez con eso. Ayer me preguntaste lo mismo 3 veces. ¿De verdad no recuerdas? Te dije que lo llevé al taller. Dijiste que sí, incluso me diste las llaves. No, no lo recuerdo. Exactamente, hermana. Eso es lo que me preocupa. Estás confundida. No deberías angustiarte por cosas que no entiendes ahora. Confía en mí, Carmen quiso responder, pero no encontró fuerzas. ¿Y si era cierto? ¿Y si su mente ya no era fiable? ¿Y si estaba cayendo lentamente en la demencia? La duda la consumía por dentro. Esa incertidumbre era el arma más poderosa de Lucía, pero afuera, lejos del control de esa casa, una mirada vigilante comenzaba a sospechar. Martina, la vecina de toda la vida, había empezado a notar un patrón. Veía a Lucía entrar y salir con cajas, bolsas, maletas. Siempre con prisa. Siempre evitando el contacto. Y lo más extraño, Carmen, que solía asomarse a saludar desde su balcón, ya no aparecía nunca. Un domingo por la mañana, en el mercado local, Martina vio algo que la dejó helada sobre una mesa de antigüedades. Entre relojes, candelabros y adornos de cerámica, reconoció un objeto imposible de confundir, un reloj antiguo con correa de cuero, grabado con las iniciales de Julio, el difunto esposo de Carmen. Martina se acercó. Lo tomó en sus manos. Era él. No había duda. ¿Cuánto por este reloj? Preguntó con voz temblorosa. Me lo trajeron ayer. Es una pieza fina. ¿Le interesa? Tal vez, respondió, dejando el reloj con cuidado. Salió del mercado con el corazón acelerado. Algo andaba muy mal. Y tenía que hacer algo. Esa misma tarde intentó llamar a Carmen, pero la línea seguía muerta. Entonces se le ocurrió una idea: buscar a Andrés, un viejo amigo de la familia que además era abogado. Lo encontró en su despacho, un lugar pequeño pero acogedor en el centro del pueblo. No sé si estoy exagerando, Andrés, pero creo que Carmen está en peligro. Andrés la escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando Martina terminó de contar todo, él se quedó pensativo unos segundos. Luego asintió. Déjame ver qué puedo hacer. Al día siguiente, Andrés se presentó en la casa de Carmen con una excusa legal cualquiera. Lucía lo recibió con frialdad. Carmen está descansando. No puede recibir a nadie, solo será un minuto. Es sobre unos papeles de una propiedad antigua. Ella me pidió que los trajera personalmente. Lucía dudó, pero no quería levantar sospechas. Le permitió entrar, bajo su vigilancia. Cuando Carmen vio a Andrés, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sintió, por fin, que alguien la veía. Que alguien venía a sacarla de ese pozo oscuro. Con una mirada, le dijo todo. Andrés entendió, ese encuentro cambiaría el rumbo de todo. La visita de Andrés había sido breve, pero bastó para encender una alarma imposible de ignorar. En cuanto salió de la casa, llamó a Martina. Tenías razón, dijo con voz grave. Carmen está muy mal, y no físicamente. Está apagada, desorientada, pero consciente. Me miró como pidiendo ayuda sin decir una palabra. Martina suspiró con fuerza al otro lado del teléfono. No podemos dejarla así. Lucía la está borrando de su propia vida, Andrés. Día tras día, con una sonrisa, voy a investigar. Pero necesito pruebas, y así comenzaron. Como en una película de espías, pero sin glamour ni efectos especiales. Solo con determinación, humanidad y la sensación de que estaban corriendo contra el tiempo, Martina se propuso observar todos los movimientos. Desde su ventana, vigilaba la casa de Carmen a distintas horas. Apuntaba las veces que Lucía salía con bolsas, a qué hora regresaba, qué llevaba consigo. Tenía un pequeño cuaderno donde anotaba cada detalle. También empezó a hablar con otros vecinos, discretamente, sin levantar sospechas, preguntando si alguien había visto u oído algo extraño. Una mañana, en la panadería del barrio, escuchó una conversación que la hizo detenerse en seco. Dos mujeres comentaban sobre una venta reciente en una tienda de objetos antiguos. Sí, me mostraron una colección de platos portugueses antiguos, bellísimos. Carísimos, pero únicos.
Decían que venían de una casa de abolengo del barrio viejo. Martina esperó a que terminaran, se acercó a la vendedora y preguntó por los objetos. Le describió las piezas con precisión. Y allí estaban. Eran los platos que adornaban la vitrina del comedor de Carmen desde que ambas eran jóvenes. Imposible confundirlos, no había duda, Lucía estaba vaciando la casa. No solo los bienes, sino la historia. Cada venta era un trozo de la memoria de Carmen arrancado sin piedad. Martina sacó su celular, tomó fotos a escondidas, guardó direcciones, anotó nombres. Se los envió a Andrés, quien comenzaba a construir un expediente. Esto ya no es solo una sospecha, le dijo Andrés. Si logramos que Carmen testifique o firme una declaración, podemos intervenir legalmente, ¿y si Lucía no la deja? Preguntó Martina. Entonces tendremos que encontrar otra forma. Una semana después, Andrés volvió a visitar a Carmen, esta vez con la excusa de revisar papeles que, supuestamente, había olvidado firmar. Lucía intentó impedirle la entrada, pero él insistió, con firmeza legal. Logró estar a solas con Carmen por unos minutos. Carmen, le dijo, mirándola a los ojos. Necesito que seas muy fuerte. Sé que te han hecho dudar de ti misma, pero no estás loca. No estás confundida. Y no estás sola. Carmen parpadeó, conteniendo el llanto. Lucía, me dijo que estoy perdiendo la memoria, pero yo sé lo que escuché, entonces necesito que me lo digas. Que lo escribas, aunque sea con tu puño tembloroso. ¿Puedes hacerlo? Carmen asintió. Andrés le entregó una hoja y un bolígrafo. Con manos torpes, temblorosas, escribió una breve declaración. Pocas líneas, pero contundentes. Afirmaba que no había autorizado la venta de sus pertenencias, que no recordaba haber dado permiso para el uso de sus cuentas y que sentía que estaba siendo aislada y manipulada. Andrés guardó el papel como si llevara un diamante, salió de la casa sin que Lucía sospechara. Esa misma noche, se reunió con Martina. Ya tenemos lo necesario para presentar una denuncia. Pero debemos hacerlo rápido. Esta mujer va a vaciar la casa, venderla y desaparecer. ¿Y Carmen? Carmen no aguanta mucho más. Entretanto, Lucía seguía con su teatro. Mañana vienen a ver la casa, le dijo a Carmen con tono casual. Dicen que podrían hacer una oferta interesante. Imagínate, vender todo e irnos a vivir al campo, juntas. Tranquilas. Sin ruido. ¿No sería hermoso? Carmen no respondió. Su corazón se agitaba. Ya no tenía duda de lo que estaba ocurriendo, pero tampoco sabía cómo frenarlo. Sentía que su vida estaba siendo tomada por completo. Como si la estuvieran borrando página por página y le hubieran quitado la voz para impedir que gritara, pero ya no estaba sola. Al día siguiente, mientras Lucía estaba fuera, Andrés y Martina lograron ingresar de nuevo a la casa, con un permiso especial obtenido gracias a la denuncia en trámite. Carmen los recibió con lágrimas de alivio. Vamos a ayudarte, le dijo Martina, tomándole la mano. No te vamos a dejar caer. Carmen rompió en llanto. Por primera vez en semanas, se sentía escuchada. Los días siguientes fueron como caminar sobre una cuerda floja. Carmen seguía viviendo bajo el mismo techo que su verdugo, mientras por fuera se tejía una red de protección para ella. Hilo por hilo, prueba por prueba, Andrés no perdió el tiempo. Con la declaración escrita de Carmen, las fotografías de los objetos robados, los testimonios de vecinos como Martina y los movimientos bancarios sospechosos que logró recuperar con sus contactos en el banco, construyó un caso sólido. Era evidente que Lucía había usado el poder notarial para beneficio propio, rompiendo la confianza depositada por su hermana en un acto que, legalmente, rozaba el abuso patrimonial y emocional. Martina, por su parte, continuó con su vigilancia silenciosa. Y fue ella quien, una tarde cualquiera, vio algo que aceleró el proceso. Estaba sacando la basura cuando notó a Lucía hablando con un hombre en un auto negro, estacionado frente a la casa. Todo estará listo esta semana, dijo Lucía, entregándole una carpeta. Solo asegúrate de que el contrato no mencione a mi hermana. Legalmente, yo represento la propiedad. Martina se acercó disimuladamente, fingiendo revisar su buzón. El hombre en el auto asintió y arrancó sin decir palabra. Martina tomó nota de la placa del vehículo y llamó a Andrés de inmediato. Van a vender la casa.
Esta semana, Andrés activó el mecanismo legal. Con el respaldo de la denuncia, solicitó una medida cautelar para congelar cualquier operación inmobiliaria relacionada con el inmueble. Y fue concedida. El juzgado local impidió que Lucía pudiera firmar documentos de venta hasta que se resolviera la causa por abuso de confianza. Era un pequeño triunfo, pero aún no era suficiente, faltaba enfrentarla, y ese momento llegó antes de lo esperado. Esa noche, Carmen se sentía extrañamente tranquila. Como si hubiera aceptado que la tormenta era inevitable, pero también necesaria. Sabía que algo estaba en marcha. Lo había visto en la forma en que Martina la miraba, en el tono contenido de Andrés, en los susurros telefónicos que ya no eran tan secretos. Lucía, por su parte, comenzaba a perder la compostura. Notaba pequeños cambios en el ambiente. Carmen, más callada pero firme. Visitas que no podía controlar. Papeles que parecían moverse de lugar. Su instinto, ese que tan bien había cultivado para manipular y prever, le decía que algo no andaba bien, y tenía razón. Una mañana, mientras desayunaban en silencio, tocaron la puerta con firmeza. Carmen levantó la vista. Lucía frunció el ceño. Debe ser una equivocación, murmuró, levantándose, abrió. Era Andrés. Pero no estaba solo. Lo acompañaba una oficial de justicia con una carpeta en la mano. Lucía Aranda, dijo la mujer. Traemos una notificación judicial. Se ha emitido una orden de investigación por presunto abuso patrimonial y manipulación de persona vulnerable. Necesitamos hablar con usted. Lucía se quedó sin palabras. Durante unos segundos, solo parpadeó. Luego intentó sonreír, como si aún pudiera manejar la situación. Esto debe ser un malentendido. Mi hermana me autorizó todo, dijo, con su tono habitual. Eso lo determinará la justicia, respondió la oficial. Por ahora, deberá acompañarnos, no tienen derecho. Gritó de pronto Lucía, perdiendo la calma. Yo la cuidé cuando nadie más quiso. Esa casa me pertenece tanto como a ella. Carmen, desde la mesa, la miró por primera vez con firmeza. Tú no me cuidaste, Lucía. Me despojaste. Me borraste. Lucía se giró hacia ella, desencajada. ¿También tú vas a decir eso? Después de todo lo que hice por ti, no hiciste nada por amor. Todo fue por codicia. Andrés intervino con serenidad. Lucía, ya no puede seguir fingiendo. Las pruebas hablan solas. Ella supo, en ese instante, que había perdido. Que ya no tenía el control. Que esa casa que había vaciado pieza por pieza, ahora la expulsaba. Trató de ir hacia su habitación, quizá para buscar algo. Tal vez su bolso, o documentos. Pero la oficial le impidió el paso. Lo siento. Tendrá oportunidad de recoger sus pertenencias en otro momento, con supervisión judicial. Lucía fue escoltada fuera de la casa, ante la mirada discreta pero presente de varios vecinos que habían salido al escuchar la conmoción. Algunos la miraban con asombro. Otros, con pena. Martina, desde su ventana, cerró lentamente la cortina. No necesitaba ver más. Dentro de la casa, Carmen respiró hondo. Por primera vez en meses, el silencio no pesaba. Era un silencio diferente. Un silencio lleno de espacio, para volver a ser ella. Andrés se sentó a su lado, sin decir palabra. ¿Ya se fue?, preguntó Carmen con voz baja. Sí, respondió él. Y ahora empieza lo más importante, reconstruirte. Carmen asintió. No dijo nada más. Solo miró hacia el ventanal, donde la luz de la mañana empezaba a iluminar los objetos que aún quedaban. Aún tenía heridas, pero también tenía algo que su hermana nunca pudo robarle: dignidad. Lucía no pronunció una sola palabra durante el trayecto a la comisaría. El auto avanzaba lentamente, como si el tiempo decidiera hacerle más larga la caída. El rostro que alguna vez lucía amable y encantador ahora era una máscara rota, endurecida por la furia, el miedo y el desprecio. La noticia se esparció por el barrio más rápido de lo que cualquiera imaginó. La detención de Lucía, la hermana de Carmen, era tema en todas las esquinas. Los vecinos hablaban en voz baja, asombrados, recordando momentos en los que creyeron ver algo raro, pero no se atrevieron a decir nada. Y ahora, todo encajaba. Cada bolsa, cada visita esquiva, cada mirada que evitaba contacto. Mientras tanto,
en la casa que había sido testigo de todo, Carmen comenzaba lentamente a tomar el control otra vez. No fue fácil. Durante semanas, vivió sumida en una mezcla de confusión y dolor. Lo que su hermana le había hecho no era solo material. Era emocional. Había invadido su hogar, sí. Pero también su confianza. Su percepción. Su voz interna. Andrés y Martina estuvieron ahí todo el tiempo. Ayudaron con el papeleo, con las gestiones legales, pero más que nada, estuvieron presentes. La acompañaron. La escucharon sin juzgarla. Sin apurarla. Todo lo que sentiste fue real, le dijo Andrés una tarde. No fue tu imaginación. Y nunca fue tu culpa. Carmen, al escuchar esas palabras, sintió como se abría una grieta en su pecho por donde salía la culpa que había estado cargando en silencio. Porque sí, en el fondo, se había sentido culpable por no haber visto antes, por no haber reaccionado, por haber creído. Ella era mi hermana, susurró, lo sigue siendo, Carmen. Pero eso no la hace menos responsable por lo que hizo. El vínculo de sangre no justifica la traición. Lucía, por su parte, enfrentaba una situación legal compleja. La denuncia por abuso patrimonial era solo el comienzo. Andrés había presentado un informe detallado de todos los movimientos sospechosos, la venta de objetos de valor, las extracciones bancarias injustificadas, la intención de vender el inmueble. Todo respaldado con documentos, fotografías, testimonios, y, por si fuera poco, la justicia encontró transacciones hechas con la firma de Carmen falsificada. Eso transformó la causa en algo aún más grave. Pasó de ser un conflicto familiar a un caso penal claro. El abogado de Lucía intentó defenderla alegando que todo había sido con autorización verbal, que Carmen estaba confundida por su edad, que las ventas eran por el bien de ambas. Pero nadie compró ese relato. Las pruebas eran demasiado sólidas. La máscara se había caído, y lo que había debajo no era bonito. En una de las audiencias preliminares, Lucía pidió declarar. Se sentó ante el juez, vestida con sobriedad, el maquillaje más discreto, intentando mostrar arrepentimiento. Nunca fue mi intención hacerle daño a mi hermana, dijo. Solo quería ayudarla. Pero reconozco que tomé decisiones que no debí tomar. Era un discurso ensayado. Medido. Lleno de matices que intentaban suavizar lo imperdonable. Carmen estaba en la sala. No como víctima pasiva, sino como mujer firme, acompañada por Martina y Andrés. La escuchó en silencio. No derramó una lágrima. No bajó la mirada. No respondió a las indirectas disfrazadas de disculpas. Simplemente, observó. Al final de la audiencia, cuando todos salían, Lucía intentó acercarse. Los guardias no lo permitieron. Carmen, por favor, alcanzó a decir, pero Carmen solo la miró. Y por primera vez, Lucía comprendió algo que nunca había previsto. Ya no tenía ningún poder sobre ella. Su voz, su presencia, su manipulación, ya no le alcanzaban. Los días siguientes fueron un torbellino de gestiones. Recuperar parte de las pertenencias vendidas fue un proceso arduo, y no todo pudo ser salvado. Algunas joyas habían sido fundidas. Muebles y cuadros habían terminado en otros hogares. Carmen lo aceptó con una serenidad dolorosa. Entendía que algunas pérdidas eran irrecuperables. Pero lo más importante lo había conservado, su esencia. La comunidad también se volcó en ella. Los vecinos se organizaron para ayudarla a reacondicionar la casa. Le llevaron muebles, comida, libros, flores. Pablo, su viejo amigo, volvió a visitarla cada semana. Y Martina no se despegó más. Nunca más vas a estar sola, le dijo. Te lo prometo. La historia de Carmen llegó a los oídos de un pequeño medio local. Un periodista se acercó a ella para hacerle una entrevista. Al principio, dudó. No quería exponerse. Pero luego pensó en cuántas personas mayores vivían situaciones parecidas. Cuántos abusos se escondían detrás de una sonrisa familiar. Y aceptó. Quiero contar lo que me pasó, le dijo al periodista. Para que otras personas no pasen por lo mismo. Para que nadie más calle por vergüenza o miedo, y así, su voz, esa que su hermana había intentado apagar, se convirtió en una herramienta poderosa. Una advertencia. Una historia de coraje y verdad. Lucía,
mientras tanto, seguía enfrentando el proceso judicial. La última imagen que Carmen tuvo de ella fue en los pasillos del tribunal, rodeada de abogados y papeles, ya sin brillo, ya sin encanto. Como un personaje que había interpretado un papel demasiado tiempo y que finalmente se había quedado sin público. El tiempo tiene una forma extraña de curar. No borra. No disimula. Pero acomoda. Reubica los recuerdos. Redefine los vínculos. Y en el caso de Carmen, le dio algo que nunca imaginó volver a tener: paz. Los meses que siguieron al escándalo fueron un proceso de reconstrucción, no solo del hogar que Lucía había desmontado pieza por pieza, sino de la mujer que habitaba ese espacio. Carmen, que antes vivía entre rutinas solitarias y recuerdos silenciados, ahora tenía el calor constante de los que realmente la querían. Martina se convirtió casi en una hermana verdadera. Iban al mercado juntas, tomaban café en la galería por las tardes, leían libros en voz alta como en los viejos tiempos. Pablo, ese amigo fiel, recuperó su lugar en la vida de Carmen. Incluso Andrés, el abogado que comenzó siendo un recurso de emergencia, terminó quedándose como un visitante regular y una figura protectora. ¿Nunca pensaste que ibas a estar tan acompañada a esta altura, eh? Le dijo Martina un domingo, entre risas. No, respondió Carmen, con una sonrisa serena. Y tampoco pensé que iba a tener tanto que decir, porque, desde la entrevista que dio al medio local, su historia se convirtió en un llamado de atención. Otros adultos mayores comenzaron a compartir experiencias similares. Algunos habían sido estafados por familiares. Otros estaban en procesos de aislamiento. Y, por primera vez, muchos encontraron en Carmen una voz que los representaba. La entrevista fue sencilla, sin dramatismos. Solo ella, frente a una cámara, contando su historia con una dignidad que conmovía. No hablaba desde el odio. No acusaba con rabia. Hablaba desde el aprendizaje. Si están viendo esto y sienten que algo no está bien, hablen. Aunque tengan miedo. Aunque les digan que están confundidos. Hablen. Porque su vida sigue siendo suya. Porque no importa la edad que tengamos, todos merecemos respeto, compañía y amor sincero. El video se volvió viral. Fue compartido por asociaciones de protección al adulto mayor, por programas comunitarios, incluso por instituciones legales. Carmen se convirtió, sin buscarlo, en una especie de símbolo silencioso. Y aunque le costaba acostumbrarse a que la reconocieran en la calle, aceptaba cada abrazo, cada palabra de aliento, con humildad. Mientras tanto, el proceso judicial contra Lucía seguía su curso. Fue condenada a varios años de prisión por abuso de confianza, apropiación indebida y falsificación de documentos. No hubo escándalos mediáticos ni finales cinematográficos. Fue un fallo firme, claro y ejemplar. Carmen no asistió al último día del juicio. Ya no necesitaba verla. Ya no tenía que probar nada. El cierre no estaba en la sala del tribunal, sino en su propia casa, donde había recuperado lo que de verdad importaba. En una tarde templada de primavera, Carmen organizó una pequeña reunión en su jardín. No era su cumpleaños ni una fecha especial. Solo quería celebrar. A la vida. A las segundas oportunidades. A las personas que se quedaron cuando todo se desmoronaba. Hubo comida casera, música suave y muchas risas. Pablo tocó la guitarra, Andrés se animó a leer un poema, y Martina brindó por la amistad. A la Carmen valiente, dijo. A la que volvió a florecer. Carmen se emocionó, pero no lloró. Miró a su alrededor y comprendió que esa era la verdadera herencia de su historia, haber salido del abismo sin volverse dura. Haber aprendido sin perder la ternura. Después de la fiesta, mientras guardaba las últimas tazas en la cocina, Carmen se detuvo unos segundos frente al espejo. Se vio con arrugas, con ojeras, con marcas, pero también con luz. No me borraste, Lucía, murmuró para sí misma. Y nunca más dejaré que nadie lo intente, se permitió una sonrisa. Después apagó la luz, fue hasta la sala y se sentó junto a la ventana, mirando cómo el sol caía sobre el barrio que tanto había cambiado. El mismo donde había vivido en silencio, y donde ahora, por fin, había vuelto a ser escuchada. Gracias por acompañar esta historia. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios tu nombre y desde qué país estás viendo este video.
¿Conoces a alguien que pasó por algo parecido? Me encantaría leer tu historia. Y si esta narrativa tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Aquí, siempre hay espacio para voces como la tuya. Nos vemos en el próximo video.